Bienvenida, querida comunidad, a un nuevo episodio de Jugando el Juego. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Gracias por estar, por acompañar. En este episodio les quería compartir sobre aquellos duelos silenciosos que vivimos, que no sabemos que están, no entendemos. Sentimos en el cuerpo cierta angustia, ansiedad, puede expresarse de diferentes maneras, pero no sabemos qué pasa e internamente hay algo que estamos teniendo que soltar y no tenemos esa información o esa conciencia y me pareció interesante compartirlo porque cuando hacemos consciente o visible aquello que está internamente nos ayuda primero a descomprimir los síntomas, la incomodidad que estamos sintiendo y también a vivir el proceso con mayor amor. Entonces, antes de comenzar, acompáñenme a tomar un par de respiraciones para poder centrarnos, para poder traernos al corazón, poder hablar y que me escuchen y escucharme desde el amor, desde la calma. Entonces, donde se encuentren, si pueden tomar asiento o tal vez tomar conciencia, traer la atención a la respiración, vamos a inhalar de manera profunda, sientan el oxígeno, el aire entrar. Inhalamos profundo y lento. Y exhalamos. Inhalamos una vez más. Y exhalamos. Qué lindo poder conectar, poder unirnos. Sea en el momento que lo estés escuchando el episodio, nuestra energía se une al disponernos a compartirla, a acompañarnos. Y por eso me gusta poder poner en palabras lo que muchos vivimos y nos cuesta poder identificarlo. Me pareció muy bonito porque estábamos trabajando con una paciente justamente poder ver la raíz de aquello que incomoda. A veces no sabemos o no entendemos por qué vienen pensamientos de repente que suelen ser intrusivos, molestos, a veces sensaciones, cuando aparece esa ansiedad o esa angustia, esa opresión en el pecho, esa incomodidad. A veces se expresa como enojo, reaccionamos, estamos reactivos a lo que sucede en la vida. A veces no entendemos el por qué o no tiene una explicación lógica porque lo inconsciente no lo tiene, ¿no? Intentamos racionalizar y a veces no es el camino, sino más bien poder sentir qué es lo que se está expresando, qué es lo que se quiere liberar. Nos pasa que tenemos mucha carga emocional en el cuerpo, a veces se expresa como el dolor, como contracturas, como enfermedades, y estamos viviendo procesos de duelo, ¿sí? Procesos en los que estamos dejando atrás creencias, identidades, lugares, posiciones psicológicas. Está muy ligado el duelo a la muerte física, a la pérdida. Pero, ¿qué pasa con esos duelos, con eso que tenemos que dejar ir, que soltar, que tal vez tiene que ver con una identidad que había creado de mí mismo, de mí misma, tal vez de creencias, ¿sí? De repente hemos vivido a través de cierta manera de pensar, de ideologías, de una imagen mental, y en el momento en que empezamos a cuestionarnos y a tomar decisiones diferentes que nos llevan a otros lugares, a ocupar otros zapatos, ¿no? Como otra vestimenta. Cuando nos identificamos con personajes, tal vez con un estilo de trabajo, con un rol en un trabajo, en el sistema familiar, como mamá, papá, hijo, en la pareja, todos estos roles con los cuales nos vamos vistiendo, ¿no? Vamos creando este personaje y cuando se nos cae por una ruptura, por alguna crisis o por decisiones propias, requiere dejar atrás eso con lo cual me identifiqué, me vinculé y es tocar el vacío.
O sea, es tocar esa pérdida, eso que estoy dejando para algo nuevo. Y a veces ese algo nuevo o eso que viene para adelante genera ilusión, es algo que nos deja de oprimir, que nos hace sentir más libre, pero no dice que deje de doler por aquello que ya no es, por esa relación. Igualmente te estás yendo de lugares donde no estabas bien. No siempre el panorama tiene que ser algo malo, ¿no? Puede ser un proceso de liberación, de bienestar, pero es dejar un lugar, es dejar un espacio, y eso el sistema lo entiende como peligro, ¿no? Nuestro sistema nervioso, acostumbrado, condicionado a esa comodidad, a esa seguridad, claro, nos va a empezar a dar información de qué está pasando. Nos estamos moviendo, se está moviendo la estructura, el orden, lo establecido, y claro, aparece como sintomatología, esas ansiedades o esas angustias, o tal vez despertarte en la noche y no entender por qué, tal vez temores que van apareciendo nuevos que no te habías relacionado antes, y a veces tiene que ver con estas pérdidas emocionales que vamos dejando, estos lugares psicológicos, y es lindo poder darnos cuenta que estamos en ello, ¿no? A ver, si pudieses observarte o darte este momento de ver cómo estás en tu vida. Lo más fácil es conectar con el cuerpo. Digo lo más fácil porque cuando nos sentimos incómodos o con ciertos dolores, bueno, empezamos desde ahí. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Esta aceleración en el corazón, agitación, o esta reacción constante de enojo, de ira. Bueno, es detenernos y observar que hay algo que internamente no queremos habitar. ¿Sí? Cuando estamos reaccionando en esa huida, en ese quiero salir corriendo de donde estoy. Es un quiero salir corriendo de lo que estoy sintiendo, de lo que me está pasando. Y poco nos gusta atravesar la tristeza, conectar con el dolor, sobre todo con las pérdidas, porque la pérdida tiene que ver con habitar un no saber, un vacío, ¿no? Cuando estamos en los duelos es un dolor silencioso. Nos cuesta poner en palabras, pero internamente tiene todo un color, nos invade un color. Cuando hacemos las prácticas de poner color a las emociones, si le pudiésemos poner un color al dolor, por ejemplo el amarillo, se me viene intuitivamente el amarillo, ¿ok? Es como que ese color nos invade todo nuestro cuerpo, nuestra mente. Estamos todo el día habitando ese amarillo, esa emoción, y no nos gusta, nos incomoda. Entonces, al querer salir de esto que estamos sintiendo, entramos en la huida, en el quiero desaparecer de ese lugar, quiero irme, y es así como el cuerpo empieza a generar esas alarmas y esas alertas de tenemos que salir, pero no está pasando nada peligroso afuera, ¿no? Pareciera que está todo muy tranquilo, pero internamente sí se siente. Es interesante cuando nos permitimos observar eso que el cuerpo dice y aquello que estoy soltando, y a veces tiene que ver con creencias, porque nos identificamos a través de esas creencias, ¿sí? El soy bueno o buena para tal cosa, como tal decisión, estoy siendo desleal a tal persona, a tal ideología, a la familia, ¿sí? Nos pasa mucho cuando tomamos decisiones el sentir que somos desleales a lo que la familia espera de nosotros, que es una creencia de lo que nosotros esperamos de nosotros mismos, de esas identidades que ya no están. Se cae el personaje y eso nos confronta con nuestras oscuridades. Pero cuando nos damos cuenta que estamos en ese dolor, en ese duelo, en ese dejar algo atrás, ¿sí? Dejar una creencia, algo con lo cual me ilusioné, alguna expectativa que creé y en la realidad no es así, conlleva ese dejar ir, ese soltar. Y para ello nos tenemos que dar el tiempo, ponernos pacientes con nosotros mismos, ser pacientes. Todo va muy rápido, ¿no? Como que pareciera que no tenemos tiempo a darnos ese espacio de habitarlo, tal vez de que duela, tal vez llorarlo, comunicarlo, escribirlo. Va todo muy rápido. Entonces como que nos vamos chocando nosotros con nuestras propias emociones y queremos seguir en esa vorágine, en esa velocidad, y que al fin y al cabo nos termina llevando puestos.
porque eso se termina expresando en alguna enfermedad, en alguna caída, un accidente, algo que nos sucede que tenemos que parar, y ahí es cuando todas esas emociones que han sido sostenidas, ¿no? Que no las hemos permitido liberar, explotan. Sí, explota, se libera porque necesita liberarse, no es por que el cuerpo falle, al contrario, es la sabiduría del propio cuerpo que nos está diciendo esto se tiene que liberar. Entonces, si lo vamos liberando a lo largo del proceso, no tenemos que llegar a los extremos de un diagnóstico o de un accidente o de que nosotros mismos nos llevemos ese parar extremo que nos las damos con la pared y que duela mucho para poder reconocerlo. Por eso las terapias, por eso el proceso terapéutico, la terapia es ir reconociendo lo que tengo que ir liberando en el proceso, en la transición, ¿sí?, de la vida. Y vivimos duelos. Entonces es probable que eso que estás sintiendo o que se está expresando, que se siente muy incómodo, tal vez esa contractura, el cuerpo es muy sabio, cuando prestamos atención tal vez tenga que ver con eso que está retenido, que no estoy queriendo ver, y que ya es hora de soltar. Es hora de soltar, es hora de observar y dejar que se vaya y llorarlo tal vez. Llorar, cuántas personas no se permiten el dejarse llevar en esas lágrimas, en ese agua, en esa conversación o en ese espacio. Si nos permitiésemos darnos esos momentos, nos estamos dando salud primero. Nos estamos dando salud, nos estamos dando la mano, nos estamos reconociendo, nos estamos liberando. Tenemos que bajar la velocidad, observarnos qué bonito que son los procesos y cuánto amor nos damos a nosotros mismos cuando nos permitimos reconocernos en lo que estamos viviendo, en ese cambio, en ese paso hacia adelante. Porque el mundo nos dice avanzá, avanzá, hacé. Pero en ese avanzar estamos dejando cosas atrás. Y hay partes nuestras que quedan en eso atrás que dejamos. Y hasta muchas veces no lo soltamos, lo vamos arrastrando mientras seguimos avanzando, con los ojos tapados sin darnos cuenta. Y eso el cuerpo lo expresa. Las emociones lo expresan, la rabia lo expresa. Entonces, tratemos de abrazarnos en ese proceso, de observar aquello que ya no está, que se fue, esa persona, ese vínculo, esa creencia, ese modo de vida. Están habiendo muchos cambios. Nuestro corazón nos está hablando y nos está diciendo que hay cosas que ya no funcionan, no están, no es lo que queremos. Y la mente sigue aferrándose, ¿ok? Está bien, es parte del camino, pero hagámoslo consciente para darnos cuenta, para saber en dónde estamos, hacia dónde vamos, qué es lo que estamos sintiendo. Abrir espacio con una respiración, ya le abrís paso, ya te estás permitiendo sentirlo. Los duelos son parte de la evolución. El transitarlos, el aceptarlos, el permitir que duela, es lo que nos permite avanzar más livianos, sin tanta carga. Y además entendiendo los procesos de la vida, ¿no? Todo tiene un ciclo que se cumple. Dejar de resistir la naturaleza de lo cíclico. Dejar de resistirnos al cambio. A que hay una muerte para una evolución. Todo ello al sistema, ¿no? Por sí solo no lo va a hacer. El ego como no se va a poner en ese trabajo. Si el ego lo va a ver como, bueno, estamos en peligro, tenemos que huir. Bueno, no. Desde la conciencia traerse, saber que es parte, que está bien que así sea, está bien sentir el color de emociones que sean, ¿sí? Está bien que esté, reconocerlo, aceptarlo y pruébenlo. Se siente muy parecido al amor, a la aceptación. Es como cuando de niños estábamos tristes y llorábamos y recibíamos un abrazo de mamá, de papá, de la persona que estaba a nuestro lado. Recibíamos ese abrazo, esa aceptación, ese cobijo. ¿Está bien? Está bien. No hubo reto, grito por cómo nos sentíamos, hubo aceptación. Bueno, si pudiésemos darnos ese abrazo nosotros mismos de está bien lo que estamos sintiendo,
¿sí? Como dicen, una lloradita y a seguir. Bueno, son esas descargas. Apliquémoslo en la vida porque eso es salud. Si es como tomarse esa pastilla para que pase el dolor de cabeza, bueno, al darnos estos momentos es darnos esa medicina que nos libera. Pruébenlo, a ver cómo se siente. Tal vez es lo que tu cuerpo te está pidiendo, es lo que estás necesitando y espero que este espacio sea parte de esa aceptación, de ese reconocimiento. Entonces, querida comunidad, les dejo esto por acá. Coméntenme cómo se sienten, si les sirve, cómo lo están viviendo, aquellas cosas que tal vez están sucediendo en su vida y les cuesta poder conectar con ello. Si están en modo automático, ¿no? Y cuesta salir, entonces estamos juntos, estamos todos en este proceso. Coméntenme, compártanlo con otras personas que lo puedan necesitar. Así somos más y eso nos hace sentir acompañados en este camino. Gracias por estar. Los abrazo y hasta el próximo episodio. Gracias.